Las nubes blancas cubriendo la luna, son las estrellas, su luz que alumbra tu alma oscura. El despertar de un sueño de terror, no te asustes, te digo, no estás solo, está tu alma y tu espíritu, quien rodean tu cuerpo. La noche clara y el aire fresco, soplan mi cara. Me alegro un poco, pues ya estoy de vuelta a mi dulce hogar. Pronto estaría con mi familia, ya casi se veía mi casa, pues las luces del pueblo la alumbraban a lo lejos. Mientras un sonido, como de animales corriendo, asusta mi caballo. No todo es lo que parece, pues los ruidos se asemejan a todos los provocados por los humanos. Pero este en particular, es un poco ruidoso, avanzo con respiración acelerada, provocando un miedo desconocido, no sé por qué los latidos de mi corazón se aceleran y a la vez se detienen por instantes. He ahí cuando veo aquel animal. Un cerdo enorme, arrastraba una cadena, sus grandes dientes, me dejaron helado. Entonces mi caballo salió corriendo y yo me quedé tirado, casi sin aliento, perturbado, pasmado mirándolo. Nunca había visto nada igual. Pasaron pequeños segundos, me levanto con el alma entre mis manos y empiezo a correr. Aquel animal me miraba con enormes ojos y mostrando sus colmillos, eran puntiagudos. Al ver hacia atrás después de correr por un largo tiempo, aquel ser horrible desaparece entre arbustos y hierba oscura. Llegué con el corazón a punto de estallar, caigo al suelo mientras mi respiración se torna desesperante, sale mi madre, me ayuda a levantar, pregunta lo sucedido, pero no podía responder, solo balbuceaba. En una tarde soleada, mi abuelo estaba arreglando una de las quinchas, paredes de carrizo y palmeras, todos ayudaban a arreglar, entre risas y carcajadas, estaban distraídos. Mientras un aire fresco, empieza a mover los árboles del jardín. Las quinchas se balanceaban por todos lados, en una de esas una le cae encima a mi abuela, había aplazado por mucho tiempo, arreglarlas, hasta que ese día llegó, eran las 4 de la tarde. Cuando un fuerte viento se aproxima, hace que la quincha se caiga, quedando atrapado el abuelo. Todos corren a ayudarlo, casi inmóvil después de unos minutos, la misma pared se levanta, vuelve a su lugar y el viento desaparece. ¿Es eso algo normal?, pregunto, todos estaban asustados por la salud de mi abuelo, pero más asombrados por lo sucedido con la quincha. Todos con miedo, mientras la abuela susurra con temor, eso es brujería, algún daño le quieren hacer a mi viejo, mientras lleva a mi abuelo a su cuarto. Asombrados y mirándonos con extrañeza, decidimos seguir arreglando la quincha, nadie habló, nadie dijo nada al respecto. Todos estaban en silencio, asustados. Sentando en una pequeña banca de madera, mirando las quinchas, mientras un plato de comida se enfría con el viento entre mis manos, dialogo conmigo mismo de lo que había pasado. Nadie sabe nada, me decía, entonces termino de comer y me dirijo a mi habitación, sintonizo una radio en donde solo ponen música rock y baladas en inglés. Escuchar esa música me transporta a otro mundo, me hace imaginar muchos lugares, todos en un solo sueño, ese sueño de libertad, de aventura, de paz. La semana estaba por terminar y los tíos abrumados todos reunidos, conversaban. Nos decían que tuviéramos cuidado. Era un conversadero, entre bromas, chistes y apodos a todo dar. Llegó el sábado, los jóvenes esperaban ese día, el gobernador iba a realizar un baile pro ayuda para el pueblo. A eso de las 7 de noche comenzamos a vestirnos, los primos y hermanos nos prestábamos la ropa, era un desmadre a la hora de vestirnos, hacíamos combinaciones que no combinaban, no importaba. Solo queríamos ir vestidos con ropas casi nuevas. Eran las 3 de la mañana, estábamos de regreso a casa. Cada uno se iba despidiendo para irse a su casa, pronto me quedé solo, un poco mareado por la cerveza, pero podía caminar normal, a medida que avanzaba, se iba viendo el pequeño campo de fútbol que había en medio del pueblo, estaba oscuro, no se veía casi nada, tenía que adivinar el camino. De pronto escuché sonidos, eran como trotes de caballo, el sonido se iba acercando rápido y estruendosamente. No sabía si correr o pararme a ver, al voltear mi rostro, apareció un caballo blanco resplandeciente. Tenía una enorme cola,
Se acercó y se paró en dos patas como si quisiera aplastarme. Caí de espaldas casi arrastrándome, me asusté demasiado que con el miedo empecé a correr. Miraba de reojo de vez en cuando, pero aquel animal no caminaba, era como si volara. Al llegar a la entrada de mi casa, apareció un remolino que envolvió a aquel animal y desapareció. En los pueblos siempre hay ese estigma de brujas y hombres convirtiéndose en animales. Aunque algunos piensan que nada malo te puede pasar, suele pasar lo impensado. Aquel suceso me marcó un poco, todos los días pensaba en lo malo y aterrador que puede pasarme a mí y a mi familia. Eso no quería que les pasara, pero todo parecía que caminaba por ese fin, de hacernos daño y hacernos sufrir por algo que no entendíamos. Una madrugada caminaba de regreso a mi hogar, después de ver a mi novia. Eran las 3 de la mañana, venía por la pista nueva, las luces de las casas parpadeaban de vez en cuando. Estaba un poco cansado y soñoliento, pero entonces unos sonidos fuertes los sentí tras mío, empecé a caminar más rápido, cuando ya no pude, me escondí en los muros abandonados de una casa. Pronto vi pasar una manada de vacas y toros, todos tenían enormes cuernos. Asustado y con el corazón a punto de estallar, me escondí aún más. Después de eso, todos desaparecieron. Como si se los hubiera tragado la tierra. Al llegar conté a mi madre lo que me había pasado, entonces me dice que ya no salga a la calle solo. Y yo atiné a decirle que no se preocupara. Caminé a mi cuarto asustado y con muchas preguntas, ¿a dónde fueron tantos animales? Todos los días parecía un despertar diferente, un escalón de múltiples sucesos, de ataques de miedo y sorpresas con el diario vivir. Las personas a veces no tienen para comer, pero se las ingenian para hacer daño, con ayuda de chamanes y brujos que no les importa destruir las vidas y salud de las personas, con tal de recibir el dinero. De almas arrancadas y destruidas por sus artes de maldad y daño. Al día siguiente le comenté a mi abuelo lo que me había sucedido. Él era una de las personas con las que más se ha topado cara a cara con los fantasmas. Eso no es nada, hijo, me dice. Entonces me comenzó a contar sobre una bella mujer que lo seguía en las chacras, se le aparecía en medio de un lago que había en medio de unas parcelas, eran las 12 de noche. Cuando me alisté para irme a trabajar en el tractor. Araba parcelas sin parar, para terminar temprano. Había luna llena y se veía como el día. Siempre aprovechaba la claridad para avanzar. En una de esas vueltas, veo a aquella mujer, esperándome, se dejó venir hacia donde estaba, me saluda como si me conociera, le devuelvo el saludo y luego se va. A eso de las 3:30 de la mañana, cuando me fui al lago, me estaba lavando la cara, de pronto las aguas se empezaron a mover, unas olas gigantes se formaron y en medio de eso, apareció aquella mujer, con largos cabellos y vestida de blanco. Me tiré hacia atrás y la mujer se fue acercando, me quedé inmóvil, pasmado y a la vez atraído por su belleza. Tenía unos ojos claros y su rostro angelical. Una luz brillante alumbraba su rostro. Me tomó de la mano y empezó a llevarme hacia el lago. Pero un golpe al lado del corazón me hizo reaccionar y me volví hacia atrás. Pronto la mujer se fue sumergiendo en el lago. Casi ahogándome llegué al filo y salí corriendo rumbo a casa, llegué sin aliento y con el corazón acelerado, jamás olvido esa escena, siempre la recuerdo, me dice. Mientras comíamos uvas y el sol se ponía fuerte, prosiguió, con más historias, mi abuela le dice, creo que ella te quería llevar, y tú no le hiciste caso. Se sonrió mirándola de reojo. Durante mucho tiempo, por casi 6 meses no había nada en el pueblo, la vida transcurría tranquila, nadie decía nada ni comentaba nada. De vez en cuando salía a conversar con mis amigos en la plazuela del pueblo. Cada vez que tenía oportunidad, les comentaba a mis amigos sobre lo que me había pasado, pero ellos no creían, eso me decían. En brujos y apariciones, pero ellos mismos decían, si algún día me salen, los agarro a machetazos, entre risas y empujones, nos agarrábamos a golpes de cabeza. Después de una noche de amigos, de vuelta a casa a dormir, y con el sueño pesado me tumbo en mi cama a pensar en mi amada. Eran las 2 de la mañana cuando Isabel,
una vecina que vivía sola con su hijo, comenzó a gritar como loca, todos salimos a ver qué había pasado, y entonces nos dice que estaba durmiendo junto a su bebé. Y que un ruido la despertó. Al abrir los ojos vio una enorme sombra, casi como una silueta humana, parada junto a su cama. En eso vio que a su bebé la estaban jalando de sus piernitas, asustada salió corriendo abrazándola. Pensó regresar a su casa, pero un perro de color negro se le presentó. Y hablándole le dice, no le digas a nadie lo que acabas de ver, de lo contrario vendré a buscar a ti y a tu hijo. Asustada comenzó a caminar, a medida que se alejaba del animal, se hacía más grande, hasta que se transformó en hombre. Casi sin aliento y llorando nos decía que aquel ser extraño volvería, para luego desmayarse. Después de varios minutos despertó, el bebé lloraba desesperadamente, luego se levantó y entró a su casa, pensando en lo que le había sucedido. Ella jamás volvió a ser la misma, paraba escondida, nadie sabía si estaba viva o muerta. Hasta que un día desapareció junto a su hijo. Todo en cuanto me había contado mi abuelo, me pareció una película de terror, paraba con miedo, pero a la vez intrigado por saber más sobre las anécdotas e historias de él. La mañana estaba silenciosa, calmada, casi sin aire ni pájaros alrededor, los pequeños soplos de viento, eran llamas de fuego que quemaban mis ojos. Nadie soportaba tanta calentura, más que nosotros los de pueblo. Pronto llegó la noche, una de esas en las que no quieres vestirte más que caminar desnudo, para calmar el calor. Caminando por las oscuras calles de mi pueblo, escucho llantos de un niño desesperado. Me detengo a escuchar de dónde vienen aquellos. Pronto el maullido de un gato muy cerca de mí, me hace brincar del susto. Lo corro, pero él no se aleja, tengo que correrlo con un grito fuerte y desaparece. El niño sigue llorando y no para, camino lento muy lento y veo una sombra gigante y pregunto, ¿hay alguien ahí? Hola, pero no contesta nadie. De pronto una mujer sale de la oscuridad. Tenía enormes manos y uñas largas, estaba abrazando un bebé. Comencé a gritar, ¡auxilio! ¡Ayúdenme! Empecé a correr desesperadamente, mientras lo hacía, unas carcajadas se dejaban escuchar, todo el lugar se tornó tenebroso, oscuro y desolado. Llegué a casa con el alma entre mis manos y con el corazón acelerado a punto de explotar. Pequeños sucesos extraños, que te marcan la existencia, que te hacen dudar de las personas aún más. Le pregunto a mi abuelo a qué se debe eso, y él me dice que, en los antiguos tiempos, muchos practicaban la brujería. Que los cerros y los ancianos aún conservan costumbres que marcan a su familia, que incluso hay quienes aún viven con esas prácticas. A la noche siguiente, estaba acostado en mi cama, pensando en lo que me había sucedido, pero entonces las luces comenzaron a parpadear, hasta apagarse. Me levanté corriendo a buscar a mi madre. Mientras bajaba las escaleras, el reflejo de un ángel rodeado de fuego, se me apareció diciendo, saca a tu familia de la casa o morirán quemados. ¿Quién eres tú?, le pregunto, pero no me respondió. Empecé a llamar a mi madre gritándole tan fuerte, que hasta se escuchó mi voz en eco. Mis hermanos bajaron corriendo y les dije que salieran afuera. Subí a buscar a mi madre, pero estaba como muerta, trate y trate de despertarla, pero no reaccionó. En eso salieron unas lenguas de fuego que rodearon la cama, empezó a quemarse la casa. Abracé a mi madre y la saqué de ahí. Al salir todos, aquel ángel se apareció en medio del fuego e hizo explotar mi casa. Comenzamos a correr asustados sin saber por qué había sucedido todo eso. Jamás había visto nada igual, mis hermanos y mi madre estaban llorando y yo traumado aún más. Pasaron los meses y todos en familia empezamos a buscar dónde construir nuestra casa, esta vez nos fuimos a vivir al otro lado del pueblo. Los vecinos se quedaron tristes con un poco de temor de lo que nos había sucedido. Por casi 2 meses en construcción, parábamos de un lugar a otro. Hasta que por fin terminaron de construir, los pocos animales que teníamos, los llevamos y los pusimos atrás de la casa, en un corral más grande, mientras que mi abuela sembró un enorme jardín frente a la misma. Eran nuevos aires,
un nuevo empezar, todos alegres estábamos. Había unos 2 o 3 vecinos y mucho espacio para construir, pero estaban lejos de donde estábamos. Después mis tíos mayores se casaron y se fueron a vivir con sus familias a un lugar más lejos. 2 construyeron cerca, todo estaba bien, nadie nos molestaba ni nos envidiaba de lo que teníamos. Una mañana caminaba entre hierbas, suelos amarillos alumbrados por el sol abrasador, no sabía dónde estaba, pareciera que caminaba en círculos. De pronto escucho mi nombre y me susurran al oído. No mires hacia atrás o morirás. Cuando estaba a punto de llegar a una casa. Aquella se convirtió en un castillo negro y tenebroso. Las luces se apagaron, el suelo ya no era amarillo. Y de pronto un suspiro profundo, asustó mi corazón. Estaba en una extraña casa, mientras abría la puerta una niña salió y me pregunta, ¿dónde has estado? ¿Acaso no ves que estoy sola, sorprendido y asustado a la vez? ¿Sabes dónde estoy?, le pregunto. Pensé correr, pero no pude, un aire frío paralizó mi cuerpo y me empezó a arrastrarme hacia adentro. No podía gritar, estaba como atorado, enmudecido. A medida que entraba, aquella niña se hacía adulta. Empezó a caminar y mientras lo hacía, le salen pájaros negros entre sus vestidos y entonces me desperté. Había estado soñando, miro a mi alrededor y estoy en el fondo de una cueva. Jamás recordé cómo llegué a aquella cueva, y esa duda me carcomía por dentro. Después de 2 días, mi abuelo se empezó a sentir mal. Tuvimos que llevarlo al médico, al llegar al hospital un fuerte viento quebró los vidrios de la ventana, nos asustamos y el doctor no sabía qué hacer. Pasado esto empezaron a revisarlo, pero no le encontraron nada, seguía sintiéndose mal. Entonces una vecina que vivía a las afueras del pueblo, le aconsejó a mi abuela, que lo llevara a donde un curioso o brujo como le dicen. Mi abuela, como creyente en ese tipo de cura, lo llevó a un lugar llamado Las Huaringas. En esos tiempos, no había carro para ir directo hasta allá. Viajaron a la ciudad, desde ahí tenían que llegar a un lugar llamado Baribamba. Al llegar a un pueblito, tenían que viajar en asno o burro. A medida que avanzaban, unas enormes lechuzas aparecieron y comenzaron a seguirlos. La tarde se oscureció, pronto se formaron unas enormes nubes negras. Empezaron a caer rayos y relámpagos. Todo se puso tenso, pesado y sombrío. Los asnos se asustaban, no querían seguir. Nos comenta. Fue entonces que apareció un anciano, vestía de todo negro y les dice, hay algo malo entre ustedes, los vienen siguiendo desde su casa, no teman, yo los ayudaré. Llegaron a una casa rústica, hecha de solo madera sin tallar. Estuvieron ahí, cerca de 2 meses. Hicieron unos rituales, baños y sahumerios a mi abuelo. Todo iba bien hasta que un día mi abuela se empezó a sentir mal también. El chamán le dice que estaba llena de parásitos. Le invita un vaso de una agua pura y cristalina. Llegado la noche, mi abuela fue al baño y botó montones de parásitos blancos, ella mejoró después de eso. Desde entonces todo parecía que a ellos le habían hecho daños, al terminar aquellos rituales, mis abuelos regresaron ya tranquilos y sanos. Mi abuelo, ya más tranquilo, nos comenta que mientras estaba con el chamán se sentía extraño, raro, no parecía mejorar, pero una noche los tuvieron dormidos y acostado entre sábanas blancas y montones de velas. Durante una semana seguida ellos tenían que rezar y bañarse con aguas cristalinas y después de eso los mandaban a acostarse y al día siguiente les daban un buen desayuno. Y así poco a poco fue mejorando. 2 meses después, en un momento en que empezamos a sufrir escasez de todo, de trabajo, de alimentos, no había mucho que hacer, salimos a buscar trabajo a las parcelas lejanas. Muchos del pueblo viajaban largos trayectos para conseguir trabajo. En una noche caminábamos en medio de fuertes vientos, no sabíamos dónde estábamos, andaba con mi hermano David. Mi abuela, preocupada, nos mandó a buscar con mi tío, él se había ido a trabajar a una fábrica de caña, a 1 hora de camino. Ya eran las 12 de la noche y él no llegaba.
Al entrar al campo, una enorme nube blanca nos atrapó, casi ciegos por no ver por dónde íbamos, aparece una especie de ángel con enormes alas blancas, vestía de blanco. Su luz resplandeciente no nos dejaba ver, pronto empieza a caer unas gotas de lluvia, todo el cielo se oscureció, tan profundo, tan lejano. Grandes tormentas se avecinaban, estábamos tan asustados, era como si fuera el fin del mundo. Después de caminar un buen rato, aquel ángel volvió de entre los rayos y relámpagos y nos guió con su luz, y nos dejó cerca de la fábrica. Tengan cuidado, no todo va a estar bien para ustedes, nos dijo y se fue. Entonces vimos a mi tío a lo lejos venir. Al parecer alguien nos protegía, seres celestiales quizá. Era la segunda vez que me ayudaba a salir de tempestades, que nosotros mismos no podríamos. Aquellos seres nadie sabe de dónde salen, solo que los vemos con sus alas, vestimentas resplandecientes y con voces suaves. Quizá nadie me crea o nos crea, pero nosotros los vemos. Pasaron aquellos sucesos intrigantes y celestiales, nadie nos iba a creer, así que callamos y continuamos sin más. Estaba por terminar un verso, la mañana estaba llena de diversión. Pues había llegado familia de la capital, todos estábamos esperando los regalos que traían. Aquellos perfumes que jamás habíamos olido, aquellas prendas tan finas y elegantes que los primos ya no querían. Todos reunidos llenos de alegría, éramos una multitud, somos de grandes familias y todos éramos unidos. Mis abuelos los más alegres y entusiastas. Pues verían a sus hermanos, primos y sobrinos. Años que no los veían, eran una fiesta patronal esos reencuentros. Llegado el día, llegaron en 2 autos cargados de emoción, de alegría, de júbilo. Cada momento, cada instante era un recuerdo plasmado en nuestras pupilas, en nuestros corazones, todos eran alegres, así como nosotros. Nadie se quedaba atrás, todos corríamos a dar abrazos, besos, carcajadas de esperanza. Cada mañana mis primos de la capital, nos decían que querían ir a visitar las chacras, comer fruta, bañarse en el río. Así que nosotros los llevábamos a pasear por todas las chacras, los invitábamos a hacer travesuras, como robarle los mangos y los plátanos del vecino. Para luego salir corriendo como locos y desatados, entre risas. Hasta los burros y caballos se prestaban para las locuras, era una diversión única. Que jamás se volvería a repetir, pues ellos y nosotros creceríamos entre nuevas responsabilidades y rumbos diferentes. El frío cálido y el silencio de la madrugada, hacían un clima calmado reconfortante, eran las 2 de la mañana, había luna llena, parecía el día. Había estado viendo televisión hasta tarde, como en mi casa no había baño, salí a orinar afuera. En aquellos tiempos no había veredas, solo era tierra. Estaba atento a lo que hacía, cuando de pronto unos pavos gigantes se aparecieron en el corredor del vecino. Empezaron a bailar, a desplumarse entre ellos, con miedo me escondí tras una planta de mango, como eran gruesos no me veían. Mientras los veía que bailaban, sus plumas empezaron a caer y se fueron agrandando más y más. El miedo se apoderaba de mí, que el corazón se me quería salir. Seguía viendo qué hacían, de pronto uno alzó el vuelo y al bajar se convirtió en hombre. Los demás se convirtieron en mujeres. Todos estaban desnudos, las plumas grandes que tenían, se les cayó, era como magia oscura, se transformaron en ropas. Mi respiración se apagaba del temor y miedo que me daba. Después de ello, entraron a la casa del vecino. No sabía cómo racionar al ver esa escena, entonces regresé a mi habitación temblando y con muchas preguntas. Después de varios días la vecina Sara nos dijo, que habían visto unos enormes pavos, que todos caminaban danzando por la plaza del pueblo. Me quedé frío y con más temor, que decidí salir de la conversación, sin decir nada. Mientras me alejaba escuché que decía, que todos sus vecinos les temían, que cuando salen aquellos animales, es por alguien va a caer enfermo, o alguien iba a morir. Todo parecía que los vecinos eran brujos y que hacían rituales para hacer daño. Después de lo que había visto en el patio de su casa, empecé a observar al vecino para verle su reacción, pero no me hablaba, solo se agachaba y entraba a su casa.
Las veces que tuve la oportunidad de caminar por la plazuela, lo hacía temprano, ya no a altas horas de la noche. Después de lo que había visto, le dije a mi novia que mejor nos viéramos en su casa, más temprano. Así que, cada vez que iba a verla nos quedamos afuera en su vereda, conversando. Un día ella me comenta que había visto un cerdo grande, con una cadena arrastrando frente a su casa. Y entonces le comenté lo que me había pasado hace tiempo. Ella me dice que al de repente era el mismo, no sé, le dije. Pero seguimos conversando, dejándonos llevar por nuestros besos, caricias y demás. Nos echamos mirando las estrellas, y me pregunta, ¿tú crees que cuando muramos, nos convertiremos en aquellas estrellas, tan brillantes y resplandecientes en el cielo? Tal vez, no lo sé, aunque sería genial, le respondo. Nos miramos a los ojos y nos prometimos llegar hasta el altar, seguir juntos hasta el final de nuestros días. Pasaron casi 15 días, cuando una mañana nos enteramos que había muerto unas de las vecinas. Nadie sabía de qué, a todos les parecía extraño su muerte. Pero pronto llegaron rumores de otro pueblo cercano, que habían encontrado un cerdo gigante en la casa de un vecino, comiéndose los pollos y cabras que tenían. Al encontrar este animal lo habían agarrado a golpes, con palos y machetes. Lo habían matado. Pero al día siguiente aparece la vecina muerta en su casa. Y que los hombres del pueblo cercano no encontraron al cerdo en el lugar donde lo habían dejado. La fosa estaba llena de sangre, con restos de carne, pelos y huellas de arrastre. Por un camino que llegaba al pueblo. Nadie sabía nada en aquel lugar, pero con la extraña muerte en mi pueblo, todos los vecinos habían dicho que, si vuelven a ver otro animal como ese, por sus tierras, lo agarrarían y quemarían vivo. Pensando en lo que había sucedido conmigo y con mi novia, me preguntaba si no era ese, el cerdo que nos paraba asustando. La duda y el temor de la existencia de estos seres brujos me desconciertan. Pienso que aquellos acechan la noche en el pueblo, con el propósito de que todos anden con temor y así apoderarse de almas débiles y hacerse más fuertes con sus rituales del mal. Pasaron meses después de aquel suceso con la vecina, cuando una noche, mientras todos estábamos cenando, llegan el rumor de que una mujer de extraña apariencia pasaba todos los días por la carretera. Ella lloraba, decían, por sus hijos, la veían caminar despacio y con el cabello hacia adelante. Cada que pasaba los perros lloraban y los animales del corral comenzaban a correr de un lugar a otro, era como si los quisieran agarrar. Andábamos con temor y miedo, mis tíos lo tomaban como una broma de mal gusto, nosotros los jóvenes estábamos un poco escépticos, con mucho temor preguntábamos sobre brujos y lloronas. Aunque mis tías nos decían que no temiéramos, nosotros sí teníamos miedo, esas personas son brujos, pero ellos saben a quién quieren asustar o hacerle daño, nos decían. La noche era fría y muy clara, pues la luna alumbraba todo el pueblo como el día, hasta lo más lejos de los cerros, se veía. Acostado sobre una piedra larga, en la esquina de la casa, miraba la claridad del cielo, era hermoso. En ese tiempo no había teléfonos ni celulares, lo único que había eran radios. Estaba ahí escuchando una melodía en inglés, una tan intensa que me llegaba al corazón, me hacía soñar, amar a mi novia aún más. De pronto llega un carro de esos antiguos, llenos de brillos en los bordes de las ventanas y puertas. El arrastre de las llantas me hace levantar bruscamente y me siento a mirar. Observo que se abren las puertas de par en par, bajan 4 sujetos, vestían de negro con sombreros de igual color, mientras yo con extrañeza y con temor me levanto, con sutil miedo agarro mi radio. Camino hacia la puerta de la casa. Trato de abrir la puerta, pero siento que mis nervios no me dejan hacerlo bien. Estaba mirando hacia mi puerta, entonces giro mi rostro hacia un costado y mirando de reojo a los sujetos, veo que caminan apresurados hacia una carretera vieja, una que lleva hacia el campo. Camino discreta y lentamente hasta la esquina de la casa para observarlos, pero mientras los sujetos van desapareciendo entre los cerros. Encienden las luces del auto cegando mis ojos, trato de taparme, pero entonces el auto arranca a toda velocidad, desapareciendo por la autopista.
Me quedé con la duda de quiénes eran los sujetos, pero al día siguiente, un nuevo rumor aparece: habían encontrado restos de animales regados por el campo. Nadie sabía de quién eran, solo que se habían llevado el cuerpo de los animales y habían dejado las extremidades con los intestinos regados por el lugar. La gente tenía miedo de ir al campo. Muchos decían que eran ladrones de ganado, otros que se los llevaban para rituales de brujería. Nadie sabía a ciencia cierta la verdad. Además, no encontraban rastro de sangre en el lugar, todo estaba seco. Todos los del pueblo decían que se llevaban la sangre para tomársela. Después de ese suceso, un grupo de campesinos decidieron hacer rondas por la noche, hacían turnos de a 4, para no desvelarse. Es así que pasando unas 2 semanas. A uno de ellos le salió un animal gigante que lo privó. El susto fue tan fuerte que lo dejó paralizado, estuvo como un mes sin poder hablar. Después de eso los campesinos compraron escopetas, querían matar al monstruo, decían. Los meses pasaban y no sucedía nada, todo en el pueblo transcurría con normalidad, pero entonces los animales de corral se empezaron a morir, así de la nada. Muchas familias decían que sus animales los encontraba inflados y que explotaban cual globo de aire cuando los tocaban. Nadie sabía qué era lo que pasaba, muchos rumoreaban que el pueblo estaba maldito, por las cosas que pasaban, los sucesos que acontecían cada cierto tiempo, desconcertaban a cualquiera. Los abuelos nos decían que tuviéramos cuidado, en especial con los que nos regalaban cosas, que no recibiéramos cosas de comer, que cuando fuéramos a una fiesta, observáramos bien las actitudes y tratos que nos daban personas que nunca nos saludaba y que en esos momentos nos tratan con delicadeza. Nadie sabe qué lleva a las personas a hacer daño a otro. Puede que envidia, o solo por hecho que lo rachaste alguna vez, o es un buscapleito, que como tú no le asuntaste, se resintió. A la edad de 15 años André, un compañero de colegio, había llegado a su casa bien cansado y sin ganas de comer nada. Sus padres estaban molestos porque él no quería comer, así que le llamaron la atención. Le gritaron y lo obligaron a meterse en su cuarto. Nadie presagiaba que aquel niño se escaparía. Tomó el caballo de su padre y se fue corriendo hacia la chacra que tenían por los ríos. Pasaron casi 6 horas desde que el jovencito se había ido y nadie sabía nada de él. Sus padres comenzaron a buscarlo y a preguntar por todo el pueblo si lo habían visto. Al ver que no lo encontraban, el padre fue a buscarlo a su chacra. Los hermanos lloraban porque no sabían nada de él. Su madre busca por los alrededores del pueblo, nadie le daba información. Después de las 10 de la noche, llega el padre a su casa y se echa a llorar, a maldecirse por haber castigado a su hijo. Pasaron 2 días, cuando un agricultor llega a la casa del padre y le dice que había visto un animal muerto por el filo de un cerro, que estaba cubierto de sangre. Entonces salió a ver de qué se trataba y al llegar, ve la ropa de su hijo junto al animal. Llora desconsoladamente, mientras empieza a llegar más y más personas al lugar. Cuando vieron el animal muerto, vieron que le faltaban partes y entonces recordaron lo que había pasado por el campo. Todos decían que aquellos hombres se habían llevado al niño. Las personas estaban asustadas por lo ocurrido, llegaron a decir que habían llegado los ladrones de chicos, pero nadie intuía qué pasaría de nuevo con una niña. Pero esta vez ya no dejaron restos de animales, sino niños sin ojos. Todo el pueblo asustado y con temor, pues nadie sabía qué hacer al respecto, todos querían atrapar a aquellos hombres. Un día un rondero llegó a atrapar un hombre extraño, lo había encontrado deambulando por la falda de un cerro y lo trajo a la plaza del pueblo. Ahí lo había amarrado en un poste de madera, para luego irse a su casa. Al día siguiente buscaban al sujeto, pero nadie lo vio irse, nadie lo había visto. Todos decían que había sido brujo y que se había desatado solo. En el poste encontraron las sogas intactas, seguían amarradas, era como si no hubiera habido nadie amarrado con ellas. En el suelo había ojos de animales regados, no sabían qué hacer, así que los llevaron y los enterraron en el cementerio. Las noches y los días a veces se tornaban pesados, tristes y desolados. En el pueblo la gente ya ni salía a la plaza, ni a las esquinas.
Todos paraban encerrados, solo salían a hacer compras de alimentos. Por casi 6 meses no pasaba nada, todos estaban un poco más tranquilos y más alegres. Pues estaba por celebrarse el aniversario del pueblo, así que todos trataban de prepararse para el acontecimiento. Pero lo que nadie sabía, es que las luces jamás se encenderían. Llegado el día, todos vestidos y alegres en sus casas, se quedaron con las ganas, al final suspendieron la fiesta. Un grupo de jóvenes decidieron acampar en la cima del cerro más grande del pueblo. En aquella época muchos jóvenes se escapaban de sus casas para irse a diferentes pueblos cercanos, ya sea a fiestas o a tomar cerveza con sus amigos. Una noche mientras caminaban por el pueblo, un grupo de amigos acompañados por mi amigo Aarón, se aventuraron a ir al cerro. Mientras caminaban, tomaban entre bromas y chistes, todos terminaban en el suelo, mientras las risas y carcajadas retumbaban la fría noche. Al llegar a la cima, un joven cayó al vacío, después de estar tomando y fumando. Estaban haciendo malabares al filo del cerro con sus bicicletas. En una de esas el joven Roberto se resbala y cae al vacío, destrozándose el cráneo. Sus amigos asustados gritan y lloran pidiendo ayuda, bajaron del cerro a buscar a su amigo, al llegar vieron que solo había la ropa ensangrentada. Pero el joven Roberto no estaba, buscaron por el lugar, pero no lo encontraron. Llegaron gente del pueblo, pero no encontraron al joven. Algunos decían que los animales, ya sea zorros o animales salvajes, se lo había llevado para comérselo. Todo era extraño ya que por el lugar no hay ese tipo de animales. Sus padres lloraban y pedían que los ayuden a buscar a su hijo, los ayudaron, pero jamás encontraron el cuerpo. Cada suceso, cada anécdota que se decía, que se escuchaba, solo era de susto y miedo, de muerte y desapariciones. La gente del pueblo estaba asustada. Cada vez que sucedía algo extraño o alguien moría en extrañas circunstancias, todo parecía indicar que el mal acechaba al pueblo, a las personas que se veía que eran buenas. Aquel joven desaparecido, nadie lo volvió a ver, desde entonces, pero una noche, un abuelo de unos 70 años, llegó al bar que estaba en la entrada del pueblo, agitado casi sin poder hablar. Con el terror y el miedo en sus ojos, que los ahí presentes, se atemorizaron. Nadie osaba preguntarle qué le había sucedido, pero una joven mujer, se le acerca y le pregunta si le servía de tomar, y el anciano le dice que una copa de licor, el más fuerte que tuviera. Al terminar de tomar la copa, un sujeto se le acerca y trata de buscar conversar con él. Pronto el anciano le dice que había visto el joven que murió en el cerro. Y muchos ahí se enojaron y le dijeron que no hable de los muertos, pero el anciano insistió y les dijo, su pueblo está maldito y pronto ustedes mismos lo verán arder. Después de eso el anciano se levantó y se fue por la carretera sin rumbo. Todos se quedaron sin hablar, sin reaccionar. Mas la joven mujer salió sin decir a dónde y nadie la volvió a ver después. Por otro lado, había cumplido 17 años y estaba por terminar la secundaria. Muchos de mis amigos querían estudiar en la ciudad, yo sin embargo no tenía ningún plan. Yo solo quería vivir en otro lugar, así que cuando empecé a planear mi futuro, lo veía lleno de obstáculos. Todos querían huir del pueblo, nadie de los jóvenes quería seguir viviendo ahí. Yo era un joven con limitados amigos, era un poco retraído, vivía en mi propio mundo. Así que paraba descifrando cosas, muchas de las que pasaban en el pueblo. Pasaron meses, hasta que un día me levanté con la idea de irme, me despedí de mis amigos, de mis padres y tomé un camino incierto casi a la deriva. Un día antes de irme, asistí a la fiesta de graduación, para ello mi novia me terminó. Jamás me dijo el por qué, solo que ya no quería estar conmigo, así que, con la tristeza en mi corazón, saqué fuerzas para ir a la fiesta. Estaba en mi habitación, parado frente al espejo viéndome y preguntándome qué sería de mi vida. ¿Estaba preparado para ella?, me preguntaba. ¿Me quedo en este maldito pueblo o me arriesgo a ir a la capital? Todo me parecía una locura para entonces. Entra mi hermano Dante, me observa y me pregunta, ¿qué estás pensando hacer? Me quedo sin palabras y solo le digo, no sé, ¿piensas quedarte en este lugar?, me pregunta.
No lo sé, le digo. Entonces me dice, tienes que irte de este lugar, si quieres ser feliz y ser mejor que todos nosotros, debes hacerlo, eso me ayuda un poco. Agarro mi terno plateado con la camisa blanca y una corbata oscura, me pongo un poco de perfume de papa. Salir a la sala, veo a mi madre que está feliz por mí, camino hacia ella y le digo que la amo. Mientras todos mis hermanos vestidos y listos para ir a la fiesta, me dicen vamos, todos estamos listos hace rato. Salimos de ahí en mancha, tratando de que el polvo no ensucie los zapatos. En ese tiempo, no había pistas asfaltadas, solo caminos de tierra. Mientras voy caminando, un aire fresco se levanta del suelo, sacude mi cabello y tropiezo con una piedra. Me agarro del brazo de mi hermano Gabriel. Todos comenzaron a reír, no me quede más que reírme también. Llegando al campo de Fulbito, me encuentro con uno de mis amigos. Se deja venir y nos fuimos abrazados, mientras me dice, he visto llegar a tu enamorada, ¿las has visto? Le digo que no. A lo mejor quiere su bienvenida, me dice, no creo, ayer me termino, le respondo. Luego me pregunta, entonces ¿por qué terminaron? No lo sé, solo me termino, le digo, tranquilo, ya se le pasará, me responde, y así caminamos hasta llegar al local de la fiesta. Había bastante gente, casi todo el pueblo se había reunido, pasamos entre todos. Y al estar parados en la puerta, mi amigo buscó a su pareja y yo parado esperando a mi prima, quien sería mi pareja de baile. Pasaron con unos 30 minutos, cuando veo a mi ex enamorada con uno de mis compañeros, estaba hermosa. Nos miramos fijamente y después no pude seguir mirándola con otro, así que sonó la música de ingreso al local y comenzaron a llamar a todos. Cuando me llamaron a mí, ingresé con un poco de nervios, nos fuimos al fondo. Estaba viendo cómo ingresan los demás, cuando le tocó a ella. Estábamos siempre mirándonos, después de una hora, entre charlas y reconocimientos, todos empezaron a bailar y a intercambiar parejas, en una de esas me tocó con ella. Cuando estábamos bailando ella me dice, me iré a la ciudad y quiero que sepas que, no te olvidaré, yo solo la miraba, no le dije nada. Dime algo, me dice ella, después de unos instantes le digo, me dejaste y eso no creo que va a cambiar, que te vaya bien, después salgo de ahí y me voy con dirección a mi casa, ella me agarra de la mano y me dice, adiós. Caminé rápidamente hasta llegar a la cancha de Fulbito, al llegar caminé lentamente por casi 10 minutos, mientras se hacía más oscuro el lugar, la luz de la fiesta de alejaba y la música de apagaba, con la distancia. Entonces vi un auto, estaba con la puerta entreabierta, había un sujeto parado al costado. Al estar más cerca, me llama y me dice, entra. Todo atolondrado y con los ojos llenos de lágrimas, ingrese. Estaba triste e ido de la realidad, no estaba pasando, no tomaba atención y entonces me subo al auto y al hacerlo se cerró la puerta. El sujeto subió y empezó a manejar, no importaba a dónde iba, solo quería irme lejos de ahí. Después no supe más de mí, no sabía a dónde me llevaban, hasta que me desmayé y el auto desapareció. Durante mucho tiempo estuve vagando por la vida, sin ningún rumbo, no le veía sentido a ella. Aparecí en una ciudad extraña, a nadie reconocía, pero ellos a mí sí. No sé dónde estuve, ni quién me tuvo secuestrado, solo desperté de un trance, de un sueño de terror. Ahora no sé quién soy ni qué hago aquí, solo que llevo dentro de mí, recuerdos que no quisiera volver a vivir. Pero entonces estaba sentado en el asiento de un bus descifrando, de si fue un sueño o una realidad, que me espera allá a donde voy. Me pregunto. Fin.